Dios les bendiga y les guarde poderosamente. Les habla su amigo el pastor Gerardo Vera y en esta oportunidad quiero presentarles un tema que considero que es de mucha importancia para este momento que estamos viviendo. Estamos en una situación un poco complicada por muchas razones, además del virus, además de la situación económica. Tenemos que reconocer que la crisis que atraviesan los pueblos y las naciones, sobre todo es una crisis moral, es una crisis espiritual, es una crisis circunstancial que afecta grandemente. Y hay un tema que está corriendo mucho por las redes, es el tema de la corrupción. La Iglesia Cristiana Evangélica, específicamente el Concilio de Asamblea de Dios de Venezuela, está proclamando, anunciando, dando a conocer una campaña en contra de la corrupción. Y esa palabra corrupción, aunque algunas personas inmediatamente se trasladen a la parte política, la corrupción solamente tiene que ver con la parte política, con la gestión. No, la corrupción es un problema que comienza desde el mismo hogar, desde la familia. La corrupción está presente en todos los niveles de vida de la sociedad. Así que nadie vaya, por favor, a darle a esta palabra, a esta exposición, un tinte político, porque lo que queremos es darle un enfoque totalmente espiritual, un enfoque totalmente bíblico para la gloria del Señor. ¿Y qué más oportuna que la palabra de Dios para enfocar lo que significa un cambio o una transformación de mentalidad estructural, interna que necesita nuestra nación? Definitivamente creo que todos estamos de acuerdo que nuestro país, Venezuela, necesita ser transformado. Muchas cosas deben cambiar. ¿Y cómo lograr esos cambios positivos? ¿Cómo lograr que tengamos ciudadanos de bien? ¿Cómo lograr que las personas sean honestas, que las personas digan la verdad, que las personas no se corrompan, que la corrupción en todos los niveles, familiar, laboral, empresarial, social, en todos los niveles la corrupción vaya menguando y tengamos definitivamente una sociedad diferente? Lo que pudiera ser una utopía o algo difícil de lograr es realizable a través de la palabra del Señor. Y yo quiero que usted me acompañe a un tiempo histórico importantísimo para el nacimiento de una nación. Nos trasladamos al libro de Deuteronomio, específicamente al capítulo 31, versículos 12 y 13. Ahorita les explico el trasfondo histórico. Capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 12 y 13. Dice, específicamente vamos a leer el 11 y 12. Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere, dice, leerás esta ley delante de todo el pueblo de Israel a oídos de ellos. Escuche bien, a todo el pueblo de Israel. El versículo 12 nos habla de manera más específica. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir las palabras de esta ley. Vamos a la historia. Estas palabras se las dijo Moisés a Josué antes de Moisés morir. Moisés ya estaba despidiéndose, estaba a punto de morir, y él le dejó este precioso legado y esta gran misión al joven Josué. Le dijo, tienes que reunir al pueblo, yo ya me voy a ir. Durante 40 años en el desierto les he enseñado todos estos estatutos y todas estas leyes, pero es importante que ante mi ausencia, yo he estado más de 40 años con ellos, ante mi ausencia usted tome el liderazgo y el pueblo lo vea a usted como una persona que se encargará de velar porque el libro, la palabra de Dios se cumpla. Aquí, en este momento, estamos hablando de una teocracia, y la teocracia es el gobierno de Dios, ¿sí? En donde Dios
Dios dirige y gobierna a una nación. Muy bien, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la siguiente. Dios le dice a Josué: reúna a todo el pueblo en un lugar específico. Cuando habla de pueblo, habla de todos. Nadie, absolutamente nadie, se podía quedar en casa para esa convocatoria, donde todos tenían que volver a escuchar el libro de la ley. Allí comienza la transformación. Allí comienza. Toda la nación tenía que escuchar a oídos de todo el pueblo. Dice: harás congregar al pueblo. Esa expresión, hacer congregar, nos habla de autoridad. La autoridad que Dios le ha dado a los líderes cristianos para convocar a los pueblos, a las iglesias, a las congregaciones. La autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, a su cuerpo, para proclamar las buenas nuevas de salvación. La autoridad que tienen los padres en su casa y que deben tenerla para reunir a su familia y escuchar la palabra de Dios. Aquí no solamente tenemos que hablar de autoridad, aquí tenemos que hablar de estrategias. Las estrategias son dadas por Dios en momentos circunstanciales, porque son circunstanciales, porque en otro momento quizás no puedan funcionar. Dios en este tiempo, con toda esta situación de cuarentena y aislamiento, nos ha dado la oportunidad de predicar la palabra de Dios, por ejemplo, por este medio, por las redes, por la radio. Se puede hacer el trabajo en los hogares, se puede hacer el trabajo en la familia. En todos los medios que el Señor nos permita, Dios dice que lo importante es convocar a la gente, porque la gente necesita escuchar. Entonces, una manera muy sencilla es que hay que comenzar por los hogares. Hay que comenzar por las instituciones que ya están organizadas. Dios le ha dado al pueblo, a su iglesia, la oportunidad de ser parte de, por ejemplo, de los entes políticos, de los entes educativos, de las instituciones, de las escuelas, de las universidades. Dios nos ha permitido incursionar, estar y desenvolvernos en diferentes medios. La iglesia no puede estar o permanecer callada. La iglesia tiene que abrir su boca, la iglesia tiene que hacer oír, convocar a la gente para que las personas escuchen. ¿Ok? ¿Quiénes deben estar presentes en esta convocatoria para hablar la palabra de Dios? Le dice Moisés a Josué, primeramente los varones. ¿Por qué los varones? El varón, los hombres necesitamos recuperar la verdadera hombría. El diseño de Dios en la Biblia establece que la verdadera hombría dista o está muy distante de la hombría que hoy por hoy se cree que es hombría. El verdadero hombre, según los estándares de Dios, es aquel que teme a Dios, es aquel que se guarda del pecado y es aquel que cubre y protege a su familia. Ese es el verdadero hombre. Entonces, los primeros que tenemos que dar el ejemplo, los primeros que tenemos que dar el frente, el sacerdocio, el liderazgo, el señorío, lo tienen los hombres porque Dios se lo ha asignado. Por lo tanto, hay que restaurar ese sitial de privilegio, de honor y de liderazgo que el hombre recibió de parte del Señor, que está perdido. También le dice Moisés a Josué, tienes que convocar a las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque se necesitan mujeres virtuosas. Las mujeres virtuosas, según la Biblia, son aquellas mujeres que oran, son aquellas mujeres que atienden el hogar, son aquellas mujeres que aportan y apoyan a su esposo, son aquellas mujeres con una vida de santidad y una vida ejemplar. Si usted lee la palabra de Dios en el libro de Proverbios, se dará cuenta que la mujer virtuosa es eso y mucho más. Pedro dijo que las mujeres deben comportarse como maestras del bien, porque la sociedad lamentablemente está careciendo
de buenos ejemplos. Y no solamente los malos ejemplos los vemos en los hombres, sino también en las mujeres. Moisés le dice a Josué, debes convocar también a los niños. No pueden faltar. ¿Por qué los niños? Porque sencillamente los niños son el futuro de la nación. Los niños son los sustitutos de los cargos, de las instituciones, los que van a asumir el liderazgo, los futuros pastores, los futuros gobernadores, los futuros magistrados. Los niños son los que van a tomar el rumbo de la sociedad, no en mucho tiempo. Lamentablemente hay mucha deficiencia en la educación de los niños, sencillamente porque los varones hemos fallado, porque las mujeres han fallado, y vemos entonces una niñez lamentablemente, moralmente y espiritualmente abandonada. Dios no pasa por alto a los extranjeros. En el versículo 12 del capítulo que estamos tratando de Deuteronomio, capítulo 31, dice que también deben ser convocados los extranjeros. Gloria a Dios. Nuestra nación venezolana, a lo largo de su historia contemporánea, se ha caracterizado por ser una nación que le ha dado acogida y bienvenida a los extranjeros, de todas las naciones. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial y el dolor que desató esta terrible guerra, muchos europeos emigraron a nuestro país y se establecieron aquí, hicieron vida en nuestra patria. Y esos hombres, esas familias trajeron mucho provecho y mucho beneficio a nuestra sociedad. Nosotros no podemos ser mezquinos, no podemos ser egoístas, no podemos despreciar a los extranjeros. Ya nos está tocando a nosotros emigrar a las naciones. Así que los extranjeros entran dentro de esta convocatoria para que ellos escuchen la palabra de Dios. ¿Para qué debe ser reunido el pueblo? ¿Para qué deben ser reunidos los hombres, las mujeres, los niños y los extranjeros? El versículo 12 que estamos tratando del capítulo 31 de Deuteronomio dice, ¿para qué? Para que oigan, literalmente, darás congregar hombres, mujeres y niños en tus ciudades para que oigan. Ese verbo, oír. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted quiere transformar vidas, si queremos que una nación sea transformada, si queremos que vidas sean cambiadas, lo primero que tenemos que asegurarnos es de que la gente oiga. Y ese oír no es sencillamente escuchar un ruido que pasa, un carro que pasa, no. Escuchar es llamar la atención, es llamar el interés, provocar el interés de las personas, que las personas se detengan, que las personas reflexionen, que las personas piensen que este mensaje es bueno analizarlo, que el mensaje del Evangelio es un mensaje provechoso que necesitamos escuchar, porque la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice Moisés a Josué, para que oigan, y dice también para que aprendan. El segundo resultado después de oír correctamente es aprender. ¿Saben? Tenemos una sociedad que no sabe vivir. La gente vive perdidamente. La gente no sabe vivir. Las personas se casan, por ejemplo, y en espacio de meses ya se están divorciando. Los padres han fracasado en la educación y en la crianza de los hijos y se agarran la cabeza y dicen, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Porque la gente no sabe. ¿Sabe qué dice el libro de Amós? El libro de Amós, capítulo 4, versículo 6 del libro de Amós dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Se pueden conocer las ciencias, se pueden conocer las artes, se pueden conocer los deportes, la historia, se pueden conocer muchas cosas, tecnología, sí, todo lo que usted quiera. Pero si no conocemos lo que realmente es la vida a través de la óptica de Dios, de su palabra santa, de las Sagradas Escrituras, entonces permítame decirle que realmente entonces no sabemos vivir. Dios quiere enseñarnos a tener vida y vida en abundancia, que podamos decir, así vale la pena vivir. Por eso, después que escucha el pueblo va a aprender.
Y esta sociedad venezolana necesita aprender valores, principios. Cuando una persona pasa por encima de la otra, cuando una persona le comete fraude, engaña a otra persona, cuando una persona quiere obtener dinero mal habido y de manera fácil, haciéndole daño a los demás, es una persona que lamentablemente no conoce los principios de Dios. Una vez que oímos y una vez que aprendemos, le dice Moisés a Josué, textualmente dice, aprendan y teman. Temer. ¿Sabe lo que es temer? No es tener pánico, no es andar asustado, no es, uy, Dios me va a castigar, no. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que usted y yo quedamos en tercer plano. Cuando primeramente amamos a Dios, en segundo lugar amamos al prójimo. Esta nación necesita amar. Y el amor verdadero solamente viene cuando oímos y cuando aprendemos a conocer a Dios. Ese temor nos permite apartarnos de la corrupción. El temor a Dios, que es el amor a Dios, no permite que un empleado se robe los insumos de la fábrica donde labora. El temor a Dios, el respeto a Dios, hace que un hombre le sea fiel a su esposa, que ame a sus hijos, que viva una vida honesta. Venezuela definitivamente necesita tener temor de Dios. Y de allí vienen todas las bendiciones. El versículo 12 dice, para que teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir las palabras de esta ley. La iglesia de Jesucristo está establecida en la tierra para recordarle a la sociedad que hay un Dios, que hay una vida que Dios quiere que vivamos para Él. Somos llamados a cuidar a esta nación. Somos sacerdocio santo, somos pueblo adquirido por Dios. Esto de cuidar es como el padre que le enseña los valores a los hijos, pero él tiene que estar cuidando de que ellos caminen en derecho hacia esos valores y esos principios que Él les ha dado. La iglesia es la sal de la tierra, es la luz de Venezuela, es la esperanza moral que tiene esta nación. Tenemos un rol, ya mucha gente lo sabe, pero nuestro rol es recordarle que Dios quiere que le temamos, que le amemos por sobre todas las cosas. Estas palabras tan corticas, pero tan precisas, se las dio Moisés a Josué y les dijo, tienes que hacerlo, tienes que convocar al pueblo y tienes que hablarles para que aprendan, para que teman y para que cuiden de vivir de acuerdo a lo que les ha sido enseñado. ¿Qué tal, iglesia amada? Si nosotros hacemos oír estas palabras, muchas cosas van a cambiar en nuestra nación. El cambio verdadero viene del corazón. Una persona transformada en su corazón, en su mente, en su espíritu, por el poder maravilloso de la palabra de Dios. Señor, gracias. Señor, porque tenemos esta oportunidad de proclamar este mensaje y de hacerlo oír en nuestros hogares como padres, como sacerdotes, de hacerlo oír en los lugares de influencia donde usted nos ha colocado. Que la gente oiga, que la gente sepa, porque la gente va a empezar a tener fe solamente cuando escuchen tu palabra. Y para que la gente aprenda a conocerte, a amarte y a vivir. Recibe, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde hasta otra oportunidad. Hola amigo, esperamos que esta palabra que acabamos de compartir haya sido de gran bendición para tu vida y para tu familia. Si tienes el deseo de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, solamente tienes que invocar su nombre. La palabra dice, el que creyere será salvo. Si usted está interesado en seguir escuchando estos mensajes de fortaleza y de orientación para tu vida y tu familia, te invitamos a conectarte con nosotros a través de nuestro canal de Comunidad Cristiana La Fe. Todo el tiempo estamos hablando y compartiendo las buenas nuevas de salvación.
Te invitamos. Dios te bendiga y te guarde.